Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Diálogo. Un saludo cordial desde Beijing, soy Jia Jiaping. La ONU estableció la erradicación del hambre como uno de sus 17 objetivos de desarrollo sostenible para 2030. Para lograr esta meta todavía persisten una serie de desafíos como la frecuente aparición de fenómenos climáticos extremos o la intensificación de los conflictos regionales. Según un informe recién publicado sobre la situación de seguridad y de nutrición en el mundo, alrededor de 733 millones de personas padecieron hambre en 2023. En nuestro programa de hoy les ofrecemos una entrevista con el señor Mario Lubetkin, representante regional de la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura para América Latina y el Caribe, quien nos detalló la situación actual de seguridad alimentaria y nutrición y los esfuerzos necesarios para poder cumplir con nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, señor Lubetkin, realmente es un gran honor invitarle a nuestro programa hablando sobre varios temas muy llamativos, muy candentes en el mundo para todos. Primero comenzamos desde el tema de la seguridad alimentaria, que es un tema recientemente, sobre todo en estos últimos años, ha despertado mayor atención. Por una parte, debido al cambio climático, a las climas extremas, y por otra parte también debido a los conflictos. Entonces, para usted, ¿cuáles son los principales retos que estamos enfrentando en la seguridad alimentaria? Yo creo que el cuadro que tú señalas es expresión de una realidad muy compleja y negativa para tratar de lograr algo positivo, que es reducir el hambre, la malnutrición y la pobreza en regiones como América Latina y el Caribe. Es correcto lo que tú dices, es el cambio climático, son los conflictos, son los efectos del COVID-19, son las crisis anteriores, es la suma de todo. Yo creo que de cualquier manera tenemos noticias positivas y no solo negativas, porque yo creo que el ciudadano necesita escuchar cosas positivas y no solamente los problemas que nos golpean a todos. Y la noticia positiva es que, como tú sabes, la FAO es la que elabora los informes mundiales y regionales sobre seguridad alimentaria y nutricional, indicó que América Latina y el Caribe, por segundo año consecutivo, está en un proceso de reducción de los números de hambre. Y eso es notable porque después de tantos años donde el hambre solo tenía una tendencia de aumento. Es verdad que los números son pequeñitos. Estamos hablando de que entre los informes que presentamos en el 2024, correspondiente al 2023, y del 2023, correspondiente al 2022, hemos sacado a más de 4.300.000 personas del escenario de hambre. Y si bien los números son pequeñitos, porque todavía tenemos 41 millones de personas que pasan hambre, cada persona con hambre es una cara, es un humano. Y por supuesto que tenemos que estar alegres de que 4.300.000 personas empiecen a comer. Pero por supuesto que no podemos decir que es una tendencia. Decimos que son noticias positivas y esperanzadoras de políticas que se están aplicando que están teniendo resultados. Ojalá se transforme en una tendencia. Sería la región en la cual la tendencia positiva va en mayor aumento en función de que en otras regiones el escenario sigue siendo, salvo una parte de Asia, naturalmente, el escenario sigue siendo negativo si pensamos en África, si pensamos en el Caribe. Ese es el principal desafío. Hay que aumentar esta nueva situación de mejora en la inseguridad alimentaria y nutricional. Y el otro problema es, hay que unir la seguridad alimentaria con la seguridad nutricional. En otras palabras, hay que comer y comer bien. Sí. Ese es el objetivo. No solamente comer y comer bien, sino el problema vuelve contra nosotros. Y de ese punto de vista, ahí hay señales negativas.
porque lo que se expresa, no solamente en América Latina y el Caribe, es algo mucho más global, es un aumento de la obesidad a niveles muy preocupantes, y sobre todo obesidad para niños menores de 5 años. Piensa que en América Latina y el Caribe la obesidad en el 2022 llegó al 24%. Casi 1 de cada 4 ciudadanos en América Latina y el Caribe era obeso. Pero este nuevo año la obesidad ha llegado al 29%. Pensemos lo que significa eso para la salud, hasta para la propia economía de nuestros países. Ahí hay algunos grandes desafíos que tenemos que llevar adelante. Sí, claro, claro. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo que necesitamos escuchar más noticias positivas ante este tema que está profundamente relacionada con cada una de las vidas, cada una de las caras. También he visto las cifras, como lo que acabo de mencionar, en América Latina se han registrado avances positivos. Por ejemplo, en 2023 se ha reducido el 6,2%, pero en Caribe la situación ha empeorado. Entonces, ¿por qué existe esta diferencia dentro de esta región? Una región que pensábamos que era mucho más unida, América Latina y el Caribe, sobre los temas de la seguridad alimentaria, se está moviendo a 3 ritmos diferentes. Y eso es muy riesgoso y es muy preocupante. ¿Dónde viene el empuje más positivo que determinó la reducción pequeña de los niveles de hambre? De América del Sur, región productora de alimentos, región productora, exportadora de alimentos. ¿Qué es la situación que tenemos en América Central? América Central está haciendo un gran esfuerzo para mejorar la seguridad alimentaria, pero no hay duda que en América Central es una de las regiones más golpeadas por el cambio climático y que sin duda los esfuerzos que hacen para mejorar vienen neutralizados por el cambio climático. Y en el caso del Caribe nos encontramos en el desafío que una región tan extraordinaria no ha recuperado primero el escenario económico que tenía previo al COVID y además con un efecto del cambio climático que combina factores que lleva a que el Caribe siga aumentando los niveles de hambre. Este último año fue superior al 2% y naturalmente los niveles de obesidad. Este informe es un llamado a alarma para entender inclusive cuáles deben ser nuestras prioridades. Está claro que debemos priorizar en los países del Caribe. Es necesario porque es donde están los números peores. Está claro de que la parte mejor que está resolviendo, que es América del Sur, debe ayudar mucho más a América Central y al Caribe. No se puede esperar en América Latina y el Caribe que solamente con el apoyo del mundo se resuelvan los problemas de seguridad alimentaria y nutricional. Eso se resuelve a partir de los presupuestos del Estado. Eso se resuelve a partir de políticas públicas. Eso se resuelve con actores públicos, con actores privados, con la academia, con la sociedad civil. Si nosotros no pensamos de esta manera, no vamos a ir resolviendo el tema. Estos números son señales de alarma y tenemos que ir a apoyar mejor a los países como los países caribeños. Ellos nos plantean un tema, una propuesta, han hecho. La llaman 25 por 25. Ellos se proponen, porque ellos prácticamente importan el 100% de la producción alimentaria. Así les pasaba antes. Entonces están proponiendo producir el 25% de su producción alimentaria en su propia región, con una idea de hacerlo en el 2025 o más adelante. Pero no están proponiendo algo que está fuera de la realidad. Y yo creo que uno de los esfuerzos de la comunidad internacional y de la comunidad de América Latina y del Caribe es apoyar ese tipo de esfuerzo. Porque si bien parece poquito, son apenas el 25% para importar solamente el 75%. Son pasos de nuevo tipo hacia la construcción de una nueva realidad. Lo que no podemos hacer es seguir hablando y no ser tangibles. Tenemos que ser tangibles. Nadie espera por nosotros. Y quien está pasando hambre o malnutrición no espera por nosotros. Tenemos que actuar. Sí, necesitamos acciones en vez de hablar. Pero acciones, mucho más acciones. ¿Qué tipo de acciones necesitamos para lograr un superávit ante los factores negativos? La FAO habla siempre de la transformación de los sistemas agroalimentarios.
La transformación de los sistemas como una solución larga al tema. La transformación de los sistemas agroalimentarios significa afrontar el tema productivo, el manejo de tierras, el manejo de semillas, pero también significa afrontar el tema económico, inversiones, significa apoyar al pequeño productor, al que llamamos el agricultor familiar, que es el que trabaja las tierras en un 70 o un 80% y es el que está al límite entre crecer y caer en la línea de pobreza. La transformación de los sistemas agroalimentarios es educación, es tratar de reducir los niveles de pérdida alimenticia, que son muy altos, muy altos. Estamos hablando a nivel mundial de 400.000 millones de dólares. ¿Qué pasaría si redujéramos el 15, el 20, el 25%? Por allí, sin otros pasos, estaríamos reduciendo los efectos negativos de esto. Y naturalmente, más educación y más salud. Esa es la diferencia de cómo se afrontaba en el pasado el tema de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria era garantizar un plato de arroz a un ciudadano. Eso no basta, porque hay que generar estabilidad larga, porque además eso ayuda a las economías de los países. No es verdad que estamos hablando de la cooperación y el desarrollo social por aquí y la economía por acá. Relaciona y debe relacionar la capacidad de crecimiento logístico, la capacidad de crecimiento comercial, con la relación entre lo social y lo económico. Y de esa manera, y solo de esa manera, que podemos pensar en resolver los temas sociales y darle una perspectiva económica de nuevo tipo a América Latina y el Caribe. Sí, sí. ¿Cómo ve el proceso de China en este sector? Yo creo que los números, hablando con líderes de vuestro país, marcan claramente cómo ustedes han podido reducir increíblemente el tema de la inseguridad alimentaria más dramática y los niveles de pobreza, sobre todo con un gran trabajo que han hecho en la zona rural. Pero también para China se le plantean nuevos problemas, por ejemplo la obesidad, que es un nuevo tipo de problema sobre la seguridad alimentaria y sobre la salud de la seguridad alimentaria. Por lo tanto, China tiene mucho con sus especificidades chinas, pero China tiene mucho para transmitir de experiencia, de resultados exitosos. Pero al mismo tiempo, creo que en otras áreas tenemos que tener una capacidad más profunda de diálogo y de intercambio de experiencias para los nuevos problemas que se nos están generando, que son de tipo diferente, pero son tan riesgosos como los que teníamos en el pasado. Yo creo que usted ha mencionado el intercambio, la importancia de intercambio de experiencia entre diferentes países en la seguridad alimentaria y también en el sector de mejorar la nutrición. ¿Qué tipo de cooperación existe entre China y los países latinoamericanos en este aspecto? Yo creo que hay un proceso de crecimiento de la cooperación entre China y América Latina. Yo me limitaría a las experiencias que vivimos como FAO, sobre todo en la relación sur-sur triangular, que hemos desarrollado un proyecto que está terminando ahora y que estamos rediscutiendo sus características nuevas, que era China, FAO, CELAC. CELAC es la forma organizativa y de encuentro que tienen todos los países de América Latina y el Caribe, los 33 países, que son los mismos 33 países que atendemos nosotros desde el punto de vista de la FAO. Este es un proyecto donde han participado la mayoría de los países del CELAC sobre tecnología y desarrollo agrícola, que ha resultado muy exitoso, que valió la pena y que en el marco de la cooperación sur-sur triangular se ha demostrado que esa es una línea que tenemos que seguir desarrollando notablemente, ya sea en el marco de los países como en el marco de los acuerdos regionales. Acá había tres grandes actores: China, con su experiencia, CELAC, de los 33 países, y la FAO. Ese es el tipo de sociedades que tenemos que seguir impulsando cada vez con más fuerza para que haya una relación entre este gran país y la articulación de los países de América Latina y el Caribe. Sí, claro. Ahora yo creo que reducir la desigualdad y también lograr la prosperidad común son algunas de las misiones más importantes y comunes entre China y los países latinoamericanos. Tenemos que reducir la desigualdad, tenemos que lograr un
una prosperidad común, desarrollo común entre todos. ¿Cuáles cree que son las experiencias que se puede aprender mutuamente entre China y los países latinoamericanos? Yo hablaba de los temas de digitalización, hablaba de los temas de innovación, hablaba de los temas de desarrollo tecnológico que estamos hablando, pero hay que incorporar también aspectos de sostenibilidad, aspectos comerciales, aspectos económicos. Antes todo eso estaba dividido. Ahora bien, la responsabilidad principal para sacar a la región de los números negativos, me refería a los 41 millones de personas que pasan hambre y a los 150 millones de personas que no se alimentan bien. La principal responsabilidad la tienen los propios latinoamericanos y caribeños. Pero lo que no pueden hacer, no puede depender de otros. Como China no esperó que otros vinieran a resolver el problema chino. Lo resolvieron ustedes, con vuestra capacidad, con vuestra inteligencia, con vuestra consecuencia. Eso tiene que hacer América Latina y el Caribe. Ahora bien, no tenemos que inventar todo desde cero. Tenemos que conocer las experiencias vividas. Tenemos que ir colocando los nuevos temas que den sostenibilidad. No solamente se trata de apoyar una región pequeña, se trata de articular, como ustedes lo llevan adelante en vuestro propio país, los diferentes aspectos que llevan a esta transformación de los sistemas agroalimentarios. En nuestro caso, tú sabes que el director general de la FAO es chino, y uno de los primeros temas que él trajo, que se transformó en uno de los pilares en el trabajo nuestro, es algo que se llama mano de la mano, que ustedes lo tienen en otros proyectos locales. O sea, se trata de apoyar a los países en potenciar las capacidades que realmente tienen para poder multiplicar y generar resiliencia y sostenibilidad. A veces yo creo que la cooperación se movió mal, no me refiero a la cooperación china, a la cooperación pensando de que bastaba una zona pobre para apoyar esa zona pobre. Y no es así, porque a veces hay una zona pobre que las tierras ya están tan secas que no van a producir. Lo que se trata es de entender lo que hay en el país, de sumar capacidades, de formar, de entrenar para apoyar las mejores potencialidades. No podemos pensar como hacíamos las cosas hace 20 años o 10 años. Tenemos nuevos desafíos y la innovación y los desarrollos tecnológicos hoy son claves para poder apoyar el escenario futuro. Sí, usted ha mencionado las experiencias. Yo puedo compartirle una experiencia de entrevista que he realizado, porque todos sabemos que hace 4 años China logró erradicar la pobreza y de forma acertada, pero a veces desde fuera no sabemos cuál es la forma acertada. En China tenemos tanta gente que está bajo la línea de pobreza, y con las medidas de ayuda para fomentar el desarrollo de la región, de la aldea, del distrito, ya puede resolver el problema de pobreza de la mayoría de la gente. Entonces, quedan unos pocos. ¿Qué hace el gobierno? Yo fui a Wuhan para hacer cobertura en una aldea. Me di cuenta que en esta región cada funcionario tiene que estar responsable de 2 o 3 familias. Ellos tienen que ir por lo menos 12 veces a la aldea, a cada una de las familias, de vez en cuando a conocer su situación real, conocer obstáculos que encuentra y ayudarles a encontrar el problema y también buscar encontrar, por ejemplo, un negocio o un trabajo para sostener su vida. Esto me impactó mucho. Esto es lo que he visto. ¿Cómo es la forma acertada de resolver el problema de la pobreza? ¿Cómo valora este tipo de esfuerzo que ha hecho China para resolver el problema de la pobreza? Es que justamente yo creo que es una referencia de resultado. Y América Latina y el Caribe, sobre todo por los niveles de relación que tenemos con China, principal contraparte comercial, para poner un caso en concreto, exige que profundicemos esos niveles de relación. Por eso señalo la importancia. Tú sabes que hace unos meses los 33 países de América Latina y el Caribe acordaron un nuevo plan de seguridad alimentaria y nutricional que propusimos, sobre todo como FAO,
que tiene algunas líneas maestras que después tiene que desarrollarlo. Ese desarrollo pasa por nuevos escenarios de cooperación. Y esos escenarios de cooperación, es como tú dices, no siempre una especificidad resuelta en una zona china puede resolverse de esa forma en Honduras o en Ecuador. Pero sí lo que tiene que saber el funcionario de Honduras, el funcionario de Ecuador y el funcionario de Venezuela o de San Vicente y las Granadinas es tener el conocimiento de otras realidades en las cuales hubo soluciones a los problemas. Eso nosotros queremos profundizarlo, no para imponer, para decirles, señores, este es el camino, sino para darles un panorama. Pero hay un elemento que te quiero señalar que quedé particularmente impresionado. Cuando nosotros lanzamos el último informe SOFI en Río de Janeiro, lo lanzó el presidente Lula, que es el presidente del G20, su ministro de Desarrollo Social explicó cómo en un año y medio lograron reducir en más de un 80% los niveles de pobreza extrema. Uno de los factores es la capacidad de inversión que el país tiene que hacer para poder aplicar todas esas políticas. El ministro de Desarrollo Social de Brasil habló de 70.000 millones de dólares en poco más de un año. Y los resultados se tienen. Brasil estaba por encima de los 33 millones de personas con hambre, los ha reducido notablemente. Y ese ha sido uno de los elementos que ha empujado a América Latina a decir estamos mejor. Correcto. Y entonces no hay un aspecto, hay una combinación de aspectos, de experiencias y de experiencias de nuevo tipo, porque también ustedes, por lo que estoy escuchando y por lo que he hablado con especialistas de primer nivel chino, no se quedan en la historia. Saben que la historia continúa a desarrollarse y que se plantean nuevos problemas y que hay que encontrar soluciones a los nuevos problemas. En ese proceso yo creo que es muy importante la profundización de la cooperación entre China y América Latina y el Caribe. ¿Qué opina del desarrollo económico y social de China a lo largo de las últimas décadas? ¿Y qué opina de los esfuerzos de China que está aplicando para avanzar hacia su modernización, digamos modernización al estilo chino? Hay una fuerte atención y admiración de realidades de América Latina y el Caribe de procesos exitosos. Porque yo creo que si hay un punto que no se pone en discusión, y no es pequeño, es el éxito del proceso chino. Después se pueden ver las características A, B y C, pero nadie lo discute. Y yo creo que ese elemento, y como tú señalas, ahora cuando ustedes cumplen 75 años de esta nueva China, yo creo que uno de los desafíos nuestros es no solamente registrar el aniversario, sino registrar y conocer más y mejor, sobre todo en los últimos decenios, los avances que ustedes dieron para pensar en nuestra región cómo aprovechar mejor conocimientos, inteligencias, capacidades, tecnologías, para que también nosotros, en una región muy compleja, muy variada, muy interesante, muy rica, pero muy compleja, por cierto, pueda avanzar también y lograr resultados como los que se lograron aquí en China. Sí, claro. Ahora hay que decir que resolver las cuestiones ambientales y de cambio climático es un desafío clave para lograr el desarrollo sostenible. China considera que acelerar la transformación verde y promover el desarrollo ecológico es una importante tarea en desarrollo. Para usted, China, ¿cuáles son la situación actual de este país asiático en avanzar hacia un desarrollo más ecológico? ¿Cómo valora sus esfuerzos en este terreno? China es tan importante que si no afronta, como está afrontando, el tema de la economía verde y el desarrollo ecológico, es un gran problema para el mundo y no solamente para China. Ustedes están desarrollando políticas muy agresivas, muy fuertes sobre eso. Es otro de los temas que estamos hablando. América Latina y el Caribe deben subir de escalón sobre el tema de las energías alternativas, las energías renovables, el escenario verde. Creo que es muy justo que eso sea parte de la nueva forma de cooperación entre China y América Latina y el Caribe, inclusive desde el punto de vista comercial.
es una necesidad no solamente para China y América Latina y el Caribe, sino como contribución de China y América Latina y el Caribe en su cooperación para con el mundo. Nosotros vivimos, algunos países están más avanzados en América Latina, otros están más retrasados. Hay un problema económico, objetivo, pero está claro de que hay que concentrar esfuerzos para recuperar los atrasos en los países que están atrasados y estimular e incentivar a aquellos países que están avanzando en el tema de la economía verde y la preservación verde, porque volvemos al mismo tema en otra dimensión de la seguridad alimentaria. Tenemos que lograr mostrar resultados exitosos. Eso es muy importante para dentro de la propia región, pero de la región hacia el mundo. Y ahí nadie sale solo. Ahí sí necesitamos mucha cooperación, naturalmente, de China en esta dirección. Sí, y finalmente queríamos hablar un poco sobre los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para 2023. Parece que en cierto sentido estamos atrasados. Nuestros informes indican que cuando se firmó en el 2015 en Nueva York los objetivos del desarrollo, o sea, la comunidad internacional se daba un programa para mejorar el mundo. Eso fue el 2015. Sería absurdo que en el 2030, y en ese momento había 590 millones de personas con hambre en el mundo. Y nuestros datos indican que si no se va en un proceso de aceleración e inversión en el mundo, en este momento hay 733 millones de personas que pasan hambre en el mundo, pero si no se va en un proceso de aceleración y de inversión, una de las ironías puede ser que lleguemos al 2030 con 590 millones de personas que pasen hambre. Y eso nos va a hacer pensar qué fue lo que pasó entre el 2015, cuando había 590 millones, y 15 años después lo mismo. Naturalmente, va a haber países que lo habrán resuelto. Estoy hablando sobre la comunidad internacional. Y eso, sí, efectivamente, eso es un gran fracaso sobre temas tan importantes y tan imprescindibles como es la lucha contra la pobreza y la lucha contra el hambre. ¿Qué hacemos entonces? Hay que acelerar, hay que invertir mucho más, hay que poner a todos los actores a actuar, hay que tener una visión de los temas que no se limiten simplemente a un elemento de producción, sino de producción ambiental, educativo, ecológico, de salud. O sea, la dimensión que tiene que tener los escenarios de lucha contra la pobreza y la seguridad alimentaria. Depende de los países. Ojalá se genere una conciencia mayor, pero sin duda la cooperación internacional y la cooperación china en diferentes realidades va a ser un factor que ayude. O sea, ustedes no pueden asumirse la responsabilidad del mundo. Ustedes tienen un desafío tremendo, que es desarrollar este país que es un continente, que es un mundo, y a su vez respaldar a otras realidades. Pero tenemos que ser entre todos los que trabajemos para eso. Hoy es un gran signo de interrogación, es un gran desafío. Yo lo que te señalo como elemento positivo, sobre todo pensando en América Latina y el Caribe, es de que estamos en otro grado de concientización, eso sí. Cuando se lanzó los Objetivos de Desarrollo en el 2015, no había una conciencia sobre los cambios climáticos o la seguridad alimentaria o la energía verde, como está planteado hoy, para decir tres grandes temas que recorren a la humanidad. El tema son los tiempos, porque el 2030 es mañana. Falta poco para el 2030. Pero yo creo que vamos por el camino que tenemos que ir. El tema es que si no se acelera, y eso significa inversión, cambio de política, políticas públicas, cooperación de otro tipo, no vamos a llegar al 2030. Es un desafío de la comunidad internacional que ojalá respondan como decíamos. Sí, claro. Tenemos que tener confianza, tenemos que tener esperanza, pero también tenemos que haber acciones, que los países no piensan en sí mismos, sino fomentar las cooperaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes.